¿Ha probado una ensalada que con el primer bocado sorprende a todo el mundo? Vea pues, quédese porque el ingrediente menos esperado es el que convierte esta receta en una combinación que difícilmente se olvida. Lo primero que tomo es un pepino. Lo lavo muy bien para retirar cualquier impureza. Después lo corto a la mitad y cada mitad la divido nuevamente en 4 partes a lo largo. Finalmente, lo corto en láminas delgadas. A mí el pepino me gusta muchísimo, porque aporta una textura crocante, mucha frescura y un sabor muy suave que combina prácticamente con todo. Vea pues, quiero preguntarle una cosita. ¿Usted al pepino le deja las semillas o también prefiere retirarlas cuando prepara ensaladas? Cuente a ver. Vea, si a usted le gustan las ensaladas que no son aburridas, sino llenas de sabor y color, este es su lugar. Suscríbase al canal, déjele like a este video y compártalo con esa persona que siempre dice que no le gustan las ensaladas, para que vea que aquí sí se enamora. Ahora paso a medio melón. Lo pelo muy bien, retiro cuidadosamente todas las semillas y luego lo corto en cubos medianos. Este ingrediente es uno de mis favoritos, porque aporta un dulzor natural muy agradable, que hace un contraste espectacular con los demás sabores. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Tomo un puñado de hojas de hierbabuena, las selecciono muy bien, las lavo cuidadosamente y las desinfecto. Luego las corto bien finitas para que liberen todo su aroma. Y vea pues, cuénteme otra cosita. ¿A usted también le gusta utilizar hierbabuena en las ensaladas o normalmente la usa solamente para bebidas y postres? Los leo porque sé que aquí hay muchas ideas buenas. Llegó la hora de combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agrego primero el pepino, después el melón y continúo con la hierbabuena recién picada. Ya solamente por ver esos colores dan ganas de empezar a comer. Ahora llega el ingrediente que hace especial esta preparación. Desmenuzo directamente sobre la ensalada 125 gramos de queso feta. Ahora preparo el aderezo directamente sobre la ensalada. Agrego el jugo de un limón recién exprimido. Después incorporo 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Finalmente agrego una pizca de sal. Con una cuchara grande comienzo a mezclar todo muy suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Vea pues, quiero hacerle una última pregunta. Si pudiera agregarle un ingrediente extra a esta ensalada, ¿cuál escogería? ¿Nueces, almendras, aguacate o la dejaría exactamente así? Déjemelo en los comentarios porque siempre aparecen combinaciones muy interesantes. Lo mejor de esta receta es que queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne de cerdo, pavo o incluso una buena carne asada. Bueno pues, llegamos al final de esta receta. Si le gustó, regáleme un me gusta, compártala con esa persona que disfruta de descubrir recetas diferentes y hágale pues, suscríbase al canal de las ensaladas para seguir preparando muchísimas ensaladas deliciosas juntos. No se vaya sin dejarme su comentario, porque siempre me gusta leer sus ideas y saber cómo prepararían esta receta en su casa. Y antes de irse, cuénteme aquí abajo, ¿la haría